Increíble papá soltero salva a mujer maltratada y su hijo días después, revelan un impactante se. Ricardo salió del taller, cansado, con las manos sucias de grasa, y una mezcla de aceite y gasolina impregnada en su piel. Los gritos de su hija y el llanto de su pequeño sonaban vívidos en su mente. Otro día de trabajo duro, otra jornada en la que había tenido que demostrar que, a pesar de ser un papá soltero, podía con todo. Sin embargo, al caminar por las calles polvorientas de su barrio, esta rutina se tornó oscura al encontrar a Valeria. Sus ojos, oscuros y llenos de miedo, lo atraparon. Era una mirada que conocía, el reflejo de una lucha desesperada, como la suya después de la partida de su esposa. «Ayúdame», murmuró, y en ese instante, el mundo de Ricardo se detuvo. El peso de la responsabilidad se hizo presente en su pecho. Ayudarla significaba arriesgar tanto por él y sus hijos. Pero, ¿podía ignorar su súplica? Su instinto paternal lo empujaba hacia adelante. La guió a su hogar, una pequeña casa donde ya había un caos de juguetes y cuentos de hadas. Días después, la atmósfera de su hogar se transformó. La risa de su hijo y los juegos en el suelo se entrelazaron con la ternura y el dolor de Valeria. Compartían comidas, historias, y, sin querer, un vínculo crecía entre ellos. Valeria vería a sus hijos como una especie de refugio y Ricardo se comenzaba a enamorar del brillo de su sonrisa. Pero la incertidumbre latía en el aire. Sabía que el pasado de Valeria era una sombra que acechaba detrás de cada sonrisa que compartían. El eco del exnovio que la maltrató empezaba a hacerse más ruidoso. Ya eran noches de insomnio, con Ricardo revisando las cerraduras, sintiendo que cada ruido podía ser el anuncio de una tragedia. Se hallaba dividido, su responsabilidad como padre era clara, pero Valeria y su hijo empezaban a ocupar un espacio en su corazón. Cada vez que los miraba, sentía la presión de una elección inminente que podía cambiarlo todo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Una tarde, después de escuchar un cristal romperse, Ricardo sintió su corazón detenerse. Valeria estaba en el pasillo, tanto alarma como alivio reflejado en su rostro. «Es él, está aquí», dijo con la voz temblorosa. Cada palabra era un puñetazo en el estómago de Ricardo. Estaba atrapado entre el deseo de proteger a Valeria y el pánico por sus propios hijos. Una ola de malestar lo inundó. La preocupación se transformó en una tormenta de inquietud, cuanto estaba dispuesto a arriesgar. Su hogar era un refugio, pero ahora también era una trampa. Valeria reveló su secreto, un pasado que amenazaba con destruir lo que había construido. Mientras las sombras danzaban alrededor de ellos, él supo que estaba en la línea de fuego. Cada día se tornaba más peligroso. La pregunta que se instaló en su mente era desgarradora: ¿puede un hombre salvar a dos familias sin perder la suya? La sombra del pasado se cernía sobre él, y la próxima decisión sería crucial. La presión era abrumadora. Ricardo se sentó en el sofá, su mente trabajando frenéticamente. La revelación de Valeria había hecho que cada rincón de su hogar, tradicionalmente cálido y seguro, se sintiera como un campo de batalla. ¿Cómo podría proteger a sus hijos y a la mujer que había llegado a significar tanto en tan poco tiempo? Un pensamiento se repetía en su cabeza: no puedo dejar que su pasado se convierta en el mío. Sin embargo, ignorar la realidad de Valeria sería igual de peligroso. La casa se había convertido en un refugio, pero también era un lugar del que brotaba un temor palpable. La adrenalina lo mantenía alerta, pero las noches eran cada vez más largas, llenas de una ansiedad que le robaba el sueño. Los recuerdos de su pérdida llegaban en oleadas, mezclándose con la necesidad urgente de actuar. Con el amanecer, Ricardo decidió que necesitaba un plan. Una estrategia que le permitiera evaluar la situación sin caer en la desesperación. No podía dejarse llevar por el pánico. Colocó en una hoja de papel sus pensamientos: qué hacer si el exnovio de Valeria aparecía, cómo garantizar la seguridad de sus hijos y ella.
La razón debía prevalecer sobre la emoción. En la siguiente semana, cada día su rutina se volvía más metódica. Los paseos al parque con su hijo se convirtieron en oportunidades para desarrollar habilidades de observación. Como un maestro en la lucha contra lo inesperado, empezó a aprender sobre autodisciplina. A su hijo le enseñaba a jugar a descubrir los detalles del entorno, mientras él se mantenía atento a cualquier movimiento que pudiera alertar de un peligro. Valeria, por su parte, admiraba la determinación de Ricardo. Mientras él asumía el rol de protector, ella lidió con sus propios demonios, asistiendo a sesiones de terapia que la ayudaron a abordar su trauma. Ambas familias se unieron en un propósito involuntario, encontrarse en una nueva normalidad, cada encuentro transformando su dolor en una comprensión mutua. Sin embargo, a medida que las semanas avanzaban, los ecos de su pasado se volvían cada vez más claros. Ricardo recibió un mensaje anónimo que heló su sangre, una fotografía de Valeria tomada en el parque, con la advertencia de que su pasado no estaba tan lejos. En ese instante, sintió como el coraje que había cultivado podía desmoronarse en un segundo. La confrontación inminente lo enfrentó con un dilema moral: ¿cuál sería el costo de proteger lo que había construido? El miedo se mezclaba ahora con la ira, una rabia que le gritaba que luchara, que se defendiera. Pero las vidas de sus hijos estaban en juego. Cada decisión se tornaba más difícil y la lucha interna se intensificaba. ¿Estaba preparado para enfrentar al exnovio de Valeria si eso significaba poner en riesgo su propia familia? La línea entre el deber y el amor se desdibujaba, y la noción de lo que podía perder lo mantenía despierto en la noche. Las semanas se acercaban a un momento crítico. Ricardo reunió sus pensamientos y los analizaba desde todos los ángulos posibles. Era evidente que debía tomar acción, y pronto. Con cada momento que pasaba, sentía que el tiempo se le escapaba entre los dedos. La protección de Valeria y sus hijos dependía de su preparación. El instante en que el pasado irrumpió en sus vidas se encontraba a la vuelta de la esquina, y la pregunta seguía presente: ¿podría convertirse en el héroe que su nueva familia necesitaba sin sacrificar su propia esencia? Las respuestas estaban a punto de revelarse. La tensión en el ambiente era palpable. Las noches, que antes eran solo momentos de tranquilidad, ahora se convertían en vigilias llenas de incertidumbre. Ricardo decidió que no podía seguir viviendo en la sombra del miedo. Era hora de convertir su confianza en acción. En su búsqueda por la protección de Valeria y sus hijos, comenzó a investigar. Asistió a conferencias sobre seguridad personal, leyó libros sobre resolución de conflictos, y casi sin darse cuenta, se sumergió en un mundo que antes le era ajeno. No se trataba simplemente de aprender estrategias defensivas, era un proceso de crecimiento personal. A medida que absorbía conocimientos, también empezaba a reconocer su propia capacidad de afrontar el desafío. Vislumbró la idea de llevar a su familia a un lugar seguro, lejos de la amenaza inminente. Pero Carlos, su hijo mayor, había notado los cambios en su padre. «Papá, ¿estás bien?», le preguntó en un tono que traicionaba su preocupación infantil. Era un recordatorio de que, aunque era esencial proteger a Valeria, no podía descuidar la estabilidad emocional de sus propios hijos. Este momento lo llevó a reflexionar: ¿qué ejemplo estaba dando? ¿Un héroe a costa de su propia familia? La idea de transportar a su familia a un lugar más seguro lo inquietaba. Ricardo sabía que enfrentaría no solo la resistencia de Valeria, quien se mostraba cada día más reacia a dejar el hogar que empezaba a reconstruir, sino también la culpa que lo invadía por considerar escapar. ¿Sería lo más responsable? Sin embargo, había un pequeño rincón en su mente que lo instaba a actuar. Ponderar estas decisiones no era sencillo. Las horas frente a la pantalla de su computadora se convirtieron en maratones de análisis, gráficos, alertas y consejos de expertos se volvieron sus nuevos compañeros. Su mente vagaba de un extremo a otro, temiendo el futuro y al mismo tiempo empoderándose con cada nuevo recurso encontrado. En medio de este proceso, descubrió un talento inesperado: su destreza para solucionar problemas y su capacidad de liderazgo. Ricardo convocó a una reunión familiar, un ejercicio en el que no solo se trataría de qué hacer, sino de unir a todos en un solo propósito. «Vamos a enfrentar lo que venga, pero necesitamos unirnos», fue su declaración. El día de la reunión, Valeria llegó visiblemente alterada, pero a medida que Ricardo expuso su plan, la ansiedad comenzó a disiparse. Juntos, trazaron estrategias no solo para su seguridad, sino también para cultivar la confianza y el sentido de comunidad que habían anhelado.
Cada miembro de la familia aportó ideas, y entre risas y lágrimas, el ambiente se volvió más ligero, casi esperanzador. Aquel encuentro reforzó la convicción en Ricardo. Estaba aprendiendo a liderar y a escuchar. Sus hijos no solo eran su prioridad, eran también su apoyo. La unión familiar se volvió una herramienta poderosa en su búsqueda de seguridad y estabilidad. Sin embargo, un mensaje volvió a interrumpir su sentido de paz. Un contacto desconocido solicitaba reunirse con él para discutir el pasado de Valeria. La inquietud se propagó en él como un fuego incontrolable. Era el momento de decidir si enfrentaría esos fantasmas o si se aferraría a la seguridad que había labrado con tanto esfuerzo. Ricardo sintió que la energía del cambio se acumulaba a su alrededor. Enfrentar al pasado de Valeria podía ser el primer paso para desmantelar los miedos que acechaban en su hogar. Pero, ¿sería capaz de manejar las consecuencias? El umbral de un nuevo desafío se encontraba ante él, y en ese instante, se dio cuenta de que el desarrollo personal no solo se trataba de superar el miedo, sino de tomar decisiones valientes en momentos críticos. Había llegado la hora de mostrarse no solo como protector, sino también como un verdadero líder. El momento de la verdad se acercaba, y la decisión que tomaría tendría repercusiones profundas en su vida y en la de su nueva familia. La llamada llegó en un momento inesperado, interrumpiendo los pensamientos de Ricardo. La voz al otro lado de la línea era grave y directa. Ricardo, tenemos que hablar. Hay cosas sobre el pasado de Valeria que necesitas saber. Mientras la información se deslizaba a través del teléfono, su mente corría como una máquina de trenes veloces. Cada palabra que escuchaba añadía peso a su dilema, desnudando la fragilidad de la situación que había logrado construir en tan poco tiempo. Este nuevo desafío no era simplemente una cuestión del pasado de Valeria, era una prueba de su propio crecimiento personal. Había aprendido a ser un líder, pero liderar era, a veces, enfrentarse a verdades incómodas. Ricardo sabía que el camino hacia la protección de su familia podría tomar giros inesperados, pero la incertidumbre lo llenaba de inquietud. ¿Cómo iba a navegar por esas aguas turbulentas sin hundirse? Decidió que debía reunirse con el contacto que había hecho la llamada. No podía volver a ser el hombre que se dejaba llevar por el miedo. Este era un momento para demostrar lo que había aprendido. Sin embargo, también le preocupaba lo que esa reunión podría implicar para Valeria y sus hijos. La tensión creció en su pecho. Los fantasmas del pasado podían devastar todo lo que habían construido juntos. Esa misma noche, mientras la familia se reunía para cenar, sus pensamientos estaban ausentes. Observó a Carlos y a su hija menor, Andrea, riendo y compartiendo anécdotas del colegio. A pesar de la alegría, el peso de lo que se avecinaba lo hacía sentir distante. Tenía que hacer un sacrificio por el bienestar de su familia, pero también debía enfrentar los secretos que amenazaban con destruir su nuevo hogar. ¿Cómo iba a reconciliar esos dos mundos? Fue entonces cuando decidió hablar abiertamente con Valeria. La vio sentada en el sofá, y su corazón se aceleró. Valeria, hay algo que necesito contarte, comenzó. Sus palabras estaban cargadas de nerviosismo, pero se repitió a sí mismo que esto era parte de ser un líder. Debía ser transparente. Cuando le reveló que había recibido una llamada sobre su pasado, vio cómo la expresión en el rostro de Valeria cambiaba de tranquila a preocupada. ¿Qué más te dijeron?, preguntó ella, su voz temblorosa reflejando el miedo latente que nunca había podido ocultar por completo. La sinceridad en su mirada forzó a Ricardo a profundizar en su vulnerabilidad, un sentimiento que había intentado contener. Mientras hablaban, él percepcionó depresión y ansiedad, pero también resolución en su mirada. Valeria no era solo una mujer protegida, era una persona con su propio pasado, y ahora, enfrentarlo sería un esfuerzo conjunto. La fortaleza que había despertado en él también podía ser un refugio para ella. Era fundamental que ambos se confrontaran con sus propios miedos, y esa dinámica de ser un apoyo mutuo, una verdadera unión. La conversación se tornó en un profundo intercambio de emociones donde ambos compartieron no solo sus temores, sino también sus anhelos. Ricardo sintió que una nueva chispa de conexión encendía la habitación. Tal vez, al enfrentar sus demonios, podrían encontrar una forma de liberarse del temor que les acechaba. Era el momento de unirse como nunca lo habían hecho. La decisión final estaba cada vez más cerca, pero en su interior sabía que no podía manejarlo solo.
Unos días más de preparación, de planear juntos con Valeria y los niños, serían necesarios antes de enfrentar a aquellos que amenazaban con desestabilizar su vida. Sin embargo, justo cuando la tensión comenzaba a disiparse, la pantalla de su teléfono vibró nuevamente. Un mensaje de texto que decía simplemente, no es solo su pasado. También es el tuyo. La inquietud creció en su interior. ¿Qué otros secretos desconocidos estaban por ser revelados? La sombra del pasado aún no había terminado de acecharlos, y la próxima decisión podría cambiarlo todo. El desafío no solo era sobre proteger, sino también sobre redescubrir quién era él en este nuevo mundo y las decisiones que estaba dispuesto a tomar a medida que los ecos del pasado empezaban a resonar con más fuerza en su presente. Ricardo se sentó en la oscura sala de su casa, el silencio roto solo por el clic de su reloj. Cada segundo que pasaba parecía agujerear su determinación, convirtiendo la incertidumbre en una presión palpable. Estaba claro que había una lucha mucho más grande dentro de él, una que retaba no solo su valor, sino su identidad misma. Durante su vida, había sido un solucionador de problemas, un hombre que evitaba conflictos, pero ahora, lo que enfrentaba no era un desafío habitual, sino el cruce inminente entre su pasado y el presente. Sin poder contenerse más, se levantó y se dirigió al despacho. Se apoyó en la mesa de madera, viendo los documentos, las fotos de sus hijos, recordándole su razón de luchar. Comenzó a planear sus próximos pasos, necesitaba estar preparado para la reunión con el contacto, un personaje cuyas intenciones le eran desconocidas. Sin embargo, la incertidumbre no solo giraba en torno a lo que le revelaría, sino también a cómo valdría la pena arriesgarse por Valeria y los niños. Con cada hoja que pasaba, se vio obligado a enfrentarse a sus propios errores en el pasado. Eran sombras que lo perseguían, recuerdos de su antigua vida que creía haber dejado atrás. La desconfianza fue lo primero que notó. ¿Podría ser una repetición de los fracasos que había conocido? La voz en su mente lo cuestionaba, revelando un miedo aterrador. ¿Qué pasaría si su deseo de proteger a Valeria solo les causaba más daño? Este pensamiento lo perturbó, pero también le dio perspectiva. Era tiempo de convertirse en un verdadero líder. Hacía meses que había comenzado a trabajar en su autoestima, aprendiendo a confiar más en su instinto y menos en sus dudas. La lucha constante para saber quién era realmente lo empujó a tomar decisiones más arriesgadas, a replantearse su valor. Durante el último año, se había comprometido a cambiar, a dejar de ser el hombre que siempre buscaba la salida fácil. Y ahora, cada momento en que dudaba representaba una lucha directa con su crecimiento personal. Decidió que ya no podía preocuparse por lo que había sido, sino por lo que podía llegar a ser. Volvió al sofá donde Valeria estaba sentada, sus ojos reflejando una preocupación que él conocía demasiado bien. Necesitamos establecer un plan, le insistió Ricardo, con más firmeza de la que sentía por dentro. Durante los siguientes días, se dedicarían a prepararse, cada conversación sería un peldaño en su camino hacia la acción. Sin embargo, los mensajes amenazantes continuaban llegando. En cada uno de ellos, había ecos de un pasado que creía haber cerrado, y a medida que Ricardo se sumergió en la planificación, comenzó a notar patrones en aquellos textos. Con cada uno, se revelaban fragmentos de información sobre sus propios errores y decisiones, como una sombra que se negaba a separarse. La necesidad de enfrentar su propio pasado se volvió inminente. Tenía la intención de proteger a Valeria, pero ahora se daba cuenta de que debía liberarse primero de sus propios demonios. Tendría que confrontar no solo quimeras ajenas, sino también sus fallos intrínsecos. La preparación se convirtió en una especie de terapia, una vía para desterrar los miedos que lo habían mantenido cautivo durante tantos años. Pero el verdadero desafío llegó tras un día de análisis intensivo y planes. Recibió un nuevo mensaje que decía: el camino para redimir a Valeria comienza contigo. Cuando estás listo para hacer frente a la verdad. La revelación le inundó la mente. No solo debía prepararse para proteger a su familia, sino también para hacer frente a las heridas que llevaba dentro. Con esta nueva certeza, comprendió que el viaje hacia el futuro no era solo sobre la protección, sino sobre la aceptación y la transformación personal. Tenía que conquistar su verdad para lograr la libertad de Valeria. La próxima reunión se perfilaba como un campo de batalla donde no solo enfrentarían amenazas externas, sino también sus propios miedos internos. El momento de la verdad se acercaba, y cuando Ricardo miró hacia la ventana, vio que la tormenta era inminente. ¿Estaba realmente preparado para lo que vendría?
La pregunta resonó en su mente mientras se afianzaba en la convicción de que debía actuar. Un nuevo mensaje apareció en la pantalla, y su corazón se detuvo: no bajes la guardia. Nadie es quien dice ser. Algo oscuro se avecinaba, y el tiempo se acortaba. A la mañana siguiente, el sonido del despertador rasgó el silencio de la casa. Ricardo se sentó en la cama, sus pensamientos aún atrapados en la pura confusión de la noche anterior. La frase «nadie es quien dice ser» resonaba en su mente como un eco siniestro. Se levantó con la determinación de que hoy debía ser diferente. Mientras preparaba el café, meditó sobre lo que tenía que hacer. La reunión con el contacto no solo era una cuestión de información, era la llave que podía abrir la puerta hacia su futuro, la salvación de su familia. Sin embargo, el miedo a revelaciones dolorosas lo inquietaba. Había construido una fachada de control que, de ser despojada, podría desmoronarlo todo. Decidió, entonces, establecer prioridades claras. En lugar de sumergirse en el océano de incertidumbre, haría una lista. En su mente, delineaba los pasos que debía seguir: primero, confrontar sus propios miedos; segundo, reunir la información necesaria; y tercero, preparar a Valeria para lo que vendría. La claridad en su pensamiento era como una fresca brisa de marzo, revitalizadora, capaz de sacar a la superficie la desesperanza que amenazaba con hundirlo. Mientras la mañana avanzaba, el café se convirtió en un ritual que necesitaba tanto como el aire que respiraba. Sus hijos acababan de despertar y, al verlos jugar, sintió una oleada de amor que lo llenó de energía. Eran su motivación, los faros de luz en su tormentoso camino. Con cada risa escapada de sus labios, la determinación de protegerlos se volvió aún más acentuada. Tenía que tomar decisiones y arriesgarse por ellos. La hora de la reunión se acercaba y su mente danzaba entre la preparación y la ansiedad. Se compró un traje que hacía tiempo no usaba, una señal, un recordatorio tangible de que iba a enfrentarse al mundo. Al mirarse en el espejo, notó algo en su mirada, un destello que creía haber perdido. La imagen reflejaba a un hombre no solo dispuesto, sino decidido a desatar la verdadera fuerza que llevaba dentro. Al llegar a la dirección acordada, el lugar lo recibió con un aire de opacidad. La penumbra de los alrededores le otorgó una sensación de impredictibilidad. Ricardo respiró hondo, dejando que el aire helado lo reanimara. Entró al local, donde lo esperaba su contacto, una figura que emergía de las sombras. A partir de aquel encuentro, se daría cuenta de que cada información podría ser una pieza fundamental para entender tanto el exterior como su propio interior. La conversación comenzó y, a medida que revelaba datos que le parecían fundamentales, la incertidumbre lo asaltó como un tsunami. Cada respuesta que ofrecía a su interlocutor era acompasada con las dudas de su propia moralidad. ¿Realmente estoy haciendo lo correcto?, se preguntaba en cada momento. La lucha entre el deseo de proteger a Valeria y el temor de abrir viejas heridas lo mantenía alerta. Finalmente, el contacto mencionó un nombre que le heló la sangre: tu pasado está más conectado con el presente de lo que imaginas. Cuando esas palabras atravesaron su mente, Ricardo sintió como sus muros de contención se tambaleaban. Había un lado oscuro en su historia que, a pesar de sus esfuerzos por enterrarlo, amenazaba con resurgir. El tiempo corría y el choque de realidades lo empujaba hacia un rincón oscuro. Tenía que decidir hacia dónde encaminar su lucha. Cada respuesta que recibía se convertía en una revelación acerca de las piezas del rompecabezas que debía resolver, pero las dudas sobre su propio valor construían un laberinto en su mente. Mientras se marchaba del lugar, sintió la presión de la vida apretando su pecho. Algo estaba a punto de estallar, pero ¿sería esa explosión la clave para liberarse de sus cadenas o solo un acercamiento a su eventual destrucción? Un último mensaje llegó a su móvil: lo que se revela será tu juicio. Ricardo se percató del imperativo de volver a enfrentarse a sí mismo. Los escalofríos se apoderaron de él. La tormenta se desataba de nuevo, y esta vez, no solo se trataba de Valeria y los niños, era su propia existencia la que estaba en juego. ¿Estaba listo para enfrentar la verdad oculta tras sus decisiones? La respuesta lo perseguiría en cada paso que diera, mientras el pasado y el presente comenzaban a entrelazarse de maneras aterradoras. Aquel día, Ricardo despertó con un peso que se sentía más denso que nunca. La sensación de inquietud no había desaparecido; en su lugar, creció como una sombra que lo seguía a cada paso. Las palabras de su contacto se repetían incesantemente en su mente, desgarrando su determinación.
Tu pasado está más conectado con el presente de lo que imaginas. Esto lo obligaba a confrontar no solo el futuro de Valeria y los niños, sino también los fantasmas que había intentado enterrar. Decidió que ya no podía seguir evadiendo la verdad. Esa mañana, mientras sus hijos chorreábannos en el comedor, sintió que había un momento decisivo a punto de llegar. Se sentó con ellos, observando cómo jugaban sin preocuparse por el mundo que les rodeaba. Su inocencia le provocó el deseo de proteger esa burbuja de alegría con todas sus fuerzas. Todo lo que hacía, cada movimiento, se tornaba en un esfuerzo por asegurar su felicidad. Sin embargo, el compromiso de ser el padre que ellos necesitaban ahora entraba en conflicto con el hombre que había sido. Tras dejarlos a la espera de un cuento, aprovechó los minutos para sentarse y organizar sus pensamientos. De repente, la realidad se tornó aterradora, un abismo despilfarrando posibilidades. Ricardo comenzó a hacer mentalmente una lista de sus miedos: el miedo a ser descubierto, a perder a su familia y, sobre todo, su temor más profundo, el de encontrarse a sí mismo. Este era el día de la verdad. Se trasladó a una cafetería cercana, un espacio al que iba cuando necesitaba claridad. Al observar a la gente alrededor, sus rostros, sus historias ocultas en sus ojos, sintió que cada uno enfrentaba sus batallas personales y eso, en cierto modo, le reconfortaba. Comenzó a escribir en una servilleta los pasos a seguir, una carta a modo de compromiso consigo mismo. Tenía que hacer frente a su pasado, buscar respuestas y estar dispuesto a abrir viejas heridas por el bien de su familia. Cuando Ricardo finalmente se decidió a salir, cada paso hacia su coche vibraba con un nerviosismo palpable. De camino a casa, se propuso hablar con Valeria. No podría protegerla de la verdad por mucho más tiempo. Necesitaba que estuviera lista para lo que podría venir. Mientras recordaba el brillo inquieto en sus ojos, un pensamiento lo sacudió con furia: ¿y si se estrellaba todo? Al llegar, la casa le dio la bienvenida con la calidez habitual. Valeria, al notar su expresión, preguntó si estaba bien. Su voz, llena de preocupación y amor, lo impulsó a exponer lo que había estado evitando. Le explicó la tensión que lo perseguía. La niña lo miraba, como si intentara comprender la magnitud de sus palabras. Fue entonces cuando Ricardo, en el fragor de sacar a la luz sus miedos, vio una chispa de fuerza en ella que no había reconocido anteriormente. Papi, siempre has estado aquí para nosotros. Si hay algo más que debas saber, quiero enfrentarlo contigo, le dijo Valeria con una determinación que lo sorprendió. Esas palabras encendieron en él una nueva carga, la de ser sincero. Pero revelarle su vulnerabilidad significaría entregar su poder en una situación donde todavía sentía que estaba al borde de la oscuridad. Cuando la conversación terminó, Ricardo sintió una nueva urgencia. Era el momento de actuar. Sin embargo, la presión sobre él no hacía más que crecer. Se acercó a su escritorio, donde guardaba documentos del pasado que había pensado olvidar. A medida que hojeaba papeles amarillentos y fotografías perdidas, una sensación de pérdida se apoderó de él, así como la péndulo idea de que, al abrir esas puertas, podría encontrarse con una versión de sí mismo que no estaba dispuesto a aceptar. Pero, de nuevo, pensó en su promesa a Valeria y decidió que debía enfrentar este desafío. La noche llegó, y Ricardo se encontró frente a su computador, dispuesto a investigar y descubrir la verdad sobre su pasado, mientras un mensaje titilaba en su pantalla: lo que estás buscando podría ser más devastador de lo que imaginas. Su corazón latía con fuerza, y, con cada clic, se adentraba más en un océano de incertidumbre. La oscuridad que temía se acercaba a pasos agigantados. ¿Estaría preparado para lo que encontraría? El peso de su elección se tornaba insoportable. La búsqueda de respuestas lo llevaría a un destino que podía cambiar todo. Las luces de su monitor parpadearon, los interrogantes crecían, y con cada segundo que pasaba, se daba cuenta de que la revelación inminente no solo definiría su futuro, sino que podría transformar todo lo que creía sobre su vida. ¿Se atrevería a descubrir lo que yacía a la sombra de su existencia? La luz del monitor iluminaba su rostro mientras sus pensamientos danzaban frenéticamente. La búsqueda en Internet lo había llevado a un laberinto de historias que creía cerradas, viejos conocidos, traiciones olvidadas y decisiones que lo habían marcado de maneras que no comprendía del todo. Cada enlace que clicaba era una ventana que se abría a una parte de su vida que había intentado mantener sellada. A medida que la información se acumulaba, un nudo se formaba en su estómago. Los documentos le revelaron secretos que habían estado ocultos durante años.
Había conexiones inusuales entre su pasado y su trabajo actual, una amalgama de personas y decisiones pasadas que influenciaban su percepción actual de la realidad. ¿Cómo podía ser que aspectos de su vida anterior siguiesen acechándolo en el presente? La respuesta aún se le escapaba, pero la necesidad de esclarecerlo se volvía cada vez más apremiante. Fue entonces cuando decidió hacer una lista. Con una hoja en blanco frente a él, escribió palabras que resonaron en su interior: traiciones, lecciones, pérdidas. Repasó su vida en busca de patrones, de errores que había repetido y de momentos de debilidad que lo habían empujado a huir. Su respiración se volvió irregular mientras el peso de las decisiones pasadas se hacía evidente. Tenía que tomar el control, no solo de su vida, sino de la narrativa que había dejado que otros escribieran. La conexión con Valeria lo impulsó a ser más fuerte. Quería que ella lo viese no solo como su padre, sino como un hombre íntegro, capaz de enfrentar su propia historia. Había empezado a vislumbrar que su viaje no se trataba solo de confrontar sus demonios, sino de salir a la luz con la verdad, aunque doliera. Se dio cuenta de que debía hablar con Valeria sobre lo que había descubierto. Aunque él había querido protegerla, darse cuenta de su propia fragilidad lo había llevado a la aceptación de que la verdad no debía ser un fardo que llevara en soledad. Era hora de compartir su carga, y, al hacerlo, aliviarla tanto para él como para ella. Maquinó un plan. Se sentaría con Valeria, en compañía de su hermano pequeño, y abriría la discusión sobre su pasado. Hablaría de lo que había encontrado en la búsqueda y de las verdades que lo incomodaban. ¿Cómo podría sentirse seguro de hacerlo? Recordó la expresión decidida de Valeria cuando le había dicho que quería enfrentarse a cualquier sombra en su vida. Esa determinación lo instó a avanzar. Mientras planteaba su estrategia, la puerta de su oficina se abrió. Valeria apareció con una mirada curiosa. Él sonrió con nerviosismo mientras desbordaba una sensación de vulnerabilidad. Correcto. Al observar las intenciones puras de su hija, se dio cuenta de que su liderazgo no solo definía su papel como padre, sino que también mostraba su compromiso con la transformación personal. Valeria, comenzó, dudando ante la inminente revelación, hay algo de lo que necesitamos hablar. Las palabras fluyeron, encontrando un camino sólido en medio de la confusión que lo invadía. La conversación que siguió fue liberadora. Valeria escuchó con atención y madurez, sorprendiendo a Ricardo con su capacidad para aceptar la complejidad del pasado. Creía que juntos podrían enfrentarlo, no solo como familia, sino como un equipo dispuesto a abrazar la verdad. Al finalizar la charla, una sensación renovada de esperanza lo invadió. Resultaba que, al compartir su carga, comenzaba a deslastrarse de su peso. Aún así, el abismo del pasado seguía presente, y pronto se daría cuenta de que eso era solo el principio de un viaje mucho más amplio que desafiaría sus límites. Justo cuando él pensaba que había cruzado una frontera, un mensaje emergió en su teléfono: tu decisión podría poner en riesgo lo que amas. Al leerlo, su corazón dejó de latir por un instante. Era un recordatorio escalofriante de que la verdad siempre tiene un precio y que el camino a la redención puede ser más peligroso de lo que uno imagina. ¿Realmente estaría listo para él? ¿Costo que viniera con el descubrimiento? La incertidumbre lo envolvía nuevamente, y la pregunta quedó suspendida en el aire. La noche avanzaba silenciosa, interrumpida solo por el suave tic-tac del reloj en la pared. Ricardo se encontraba en su sala de estar, sentado en el borde del sofá, mirando el mensaje en su teléfono. Decidió borrar el temor que se arrastraba en su mente y concentrarse en lo que podía controlar, su futuro y el de Valeria. La revelación de su pasado había dejado un sabor agridulce, pero ahora sentía que una nueva determinación comenzaba a arraigarse en él. A la mañana siguiente, Ricardo se despertó con una meta clara: debía traer a la luz esos secretos, no solo por él, sino también por Valeria. Se preguntaba constantemente cómo educaría a su hija en un entorno de honestidad si no comenzaba por ser un modelo a seguir. Como padre soltero, había estado luchando por ser la figura ideal en su vida, pero el proceso de revelación no debía ser una carga, sino una oportunidad de crecimiento. Había decidido que la transparencia era el camino. Comenzó a esbozar un diario, donde plasmaba sus pensamientos y emociones. Sintió que la escritura no solo era un medio de catarsis, sino también una guía. En cada página, reflexionaba sobre las decisiones que había tomado, colocando sus experiencias en un contexto más amplio. A medida que desnudaba su psique, los patrones se hacían evidentes: el miedo a la confrontación, la inclinación a la evasión, y,
sobre todo, un pasado que jamás se había disuelto verdaderamente. La tarde llegó y Ricardo se preparó para una reunión con un viejo amigo, Manuel, quien había sido un soporte inquebrantable en momentos difíciles de su vida. En su interior, la incertidumbre lo invadía. No sabía si compartir sus recientes descubrimientos o mantener el enfoque en lo profesional. Sin embargo, algo le decía que este era el momento adecuado para abrirse. El peso de aquellos secretos lo había estado hundiendo durante demasiado tiempo. Cuando se encontraron en una pequeña cafetería, Ricardo respiró hondo y, a pesar del murmullo que lo rodeaba, encontró su voz. Manuel, tengo algo que compartir, y necesito tu opinión. Pronto la conversación se tornó más profunda de lo que él había anticipado. Al hablar de su pasado y de las verdades que había descubierto, escuchó la retroalimentación de Manuel. Se dio cuenta de que la honestidad no solo era liberadora, sino que también estaba alimentando su desarrollo personal. Cada palabra intercambiada le ayudaba a desentrañar la maraña de emociones que explícitamente lo había atado a su antigua vida. Cuando finalmente terminaron, un sentimiento de liviandad lo invadió. Se despidieron con un fuerte apretón de manos, y Ricardo sintió que había dado un paso significativo hacia la recuperación y la autorrealización. Sin embargo, al regresar a casa, el mensaje en su teléfono lo hizo tambalear nuevamente. Una notificación de un número desconocido comenzó a desplegarse en su pantalla. El pasado no se queda atrás tan fácilmente. Cuidado con a quien le cuentas tu historia. Las palabras desnudaron un temor fresco, el eco de la advertencia resonaba en su mente, la verdad podría abrir puertas que deseaba mantener cerradas. Ricardo comprendió que su proceso de transformación había comenzado, pero también se percató de que estaba lejos de ser sencillo. Su mente giraba entre el deseo de ser libre de su pasado y el pavor de que sus revelaciones detonaran repercusiones incontrolables. A medida que se acomodaba en su sofá, el peso de la incertidumbre se volcó sobre él. No solo se trataba de encontrar la verdad, sino de proteger lo que más amaba mientras caminaba por este peligroso sendero. ¿Podría hallar el equilibrio entre la honestidad necesaria y la seguridad que requería para Valeria? La encrucijada se tornaba más compleja y con cada momento que avanzaba, la pregunta se hacía más evidente: ¿realmente podría enfrentar las sombras del pasado sin perder de vista su futuro? La vida de Ricardo dio un giro inesperado aquel día. Tras semanas de confrontaciones internas y la presión de su propio pasado, decidió dar un paso hacia adelante. La claridad en su pensamiento lo llevó a enfrentar no solo sus miedos, sino también a Valeria, reconociendo que compartir la carga con ella era el único camino viable si realmente deseaban construir un futuro juntos. La tarde se transformó en una mirada profunda a su esencia compartida. En el cálido salón, cuando Ricardo expuso todo lo que había averiguado sobre su pasado, Valeria escuchó con la atención de una compañera dispuesta a luchar a su lado. No somos solo dos historias separadas. Este camino es de los cuatro, de nuestros hijos también, le dijo. Ricardo se sintió aliviado al ver que Valeria no retrocedía, sino que tomaba su mano, dispuesta a enfrentar lo que viniera. Con cada palabra intercambiada, sus corazones crecían más fuertes y sus miedos se atenuaban. Ya no se trataba solo de él protegiendo a Valeria, se transformó en un esfuerzo conjunto. Ricardo se dio cuenta de que así como él había cargado con el pasado, ella también había carga propia. Juntos comenzaron a levantar el peso que los oprimía. Al día siguiente, ya con una claridad renovada, decidieron acudir a una sesión de terapia conjunta. Era un paso necesario que fortalecía su voluntad de sanar. La terapeuta, con su aguda intuición, les ayudó a comprender lo que significaba realmente enfrentar el dolor del pasado y cómo transformar ese dolor en aprendizaje y resiliencia. Las semanas siguieron su curso, y Ricardo no se limitó a ser un mero espectador en su vida, comenzó a involucrar a sus hijos en actividades que promoverían la seguridad y la unidad familiar. Juntos practicaron técnicas de defensa personal, juegos de rol sobre cómo actuar en caso de situaciones adversas, y, sobre todo, cultivaron un profundo sentido de confianza y conciencia entre ellos. Aquel hogar, que antes era un refugio de sombras, se convirtió en un santuario de luz. A medida que avanzaban, se dieron cuenta de que la clave para su éxito no era simplemente alejarse del peligro, sino aprender a apoyarse mutuamente y reconocer el valor de la comunicación abierta. La conexión entre ellos fue fortaleciéndose, permitiendo que sus lazos emocionales florecieran. Ricardo, un hombre marcado por la duda y el miedo, se convirtió en un modelo de liderazgo afectivo. Sus hijos, al mirarlo, vieron a un hombre valiente, dispuesto a aprender y a evolucionar.
Entretanto, las amenazas del pasado no desaparecieron del todo. Ricardo recibió un mensaje más que casi lo hizo tambalear: recuerda de dónde vienes. No olvides tus promesas. Pero, esta vez, en lugar de ceder a la presión, optó por enfrentarlas con determinación. Se reunió nuevamente con Manuel, quien se convirtió en su aliado en la búsqueda de resolver los cabos sueltos que aún quedaban de su historial. El encuentro fue revelador. Juntos, comenzaron a buscar conexiones que podrían cerrar el ciclo oscuro que aún acechaba desde la sombra. Hablaron de sus errores y hicieron un plan para no permitir que esos fantasmas continuaran atormentando sus vidas. Finalmente, tras meses de trabajo, Ricardo se sintió listo para dar un paso crucial: enfrentar al exnovio de Valeria. La reunión se programó en un lugar público, y Ricardo, empoderado por su crecimiento y el apoyo inquebrantable de su familia, se presentó con confianza. En aquel encuentro, no solo defendió a Valeria, sino que preparó el terreno para su propio perdón. La fuerza que había cultivado a lo largo de su proceso personal fue el motor que le permitió confrontar a este fragmento de su pasado. Al culminar la confrontación, Ricardo sintió un alivio indescriptible. El proceso de abrirse, aceptar y transformarse le había permitido ganar un espacio de confianza y realización. Había logrado no solo proteger a Valeria y a sus hijos, sino también a sí mismo, capaz de reconocer su propio valor. Al regresar a casa, la calidez del hogar lo recibió con una nueva luz. La risa de sus hijos sonaba como una melodía reconfortante, y, al mirar a Valeria, comprendió que habían superado un obstáculo significativo. Sus corazones latían como uno, y la certeza de que el amor, la honestidad y la coraje habían forjado un nuevo camino les hacía libres. Ricardo había logrado un cambio radical en su vida, donde el amor no era un sacrificio, sino una fortaleza que prometía proteger lo que más amaba. Había aprendido que, sin importar cuán oscuro fuera un pasado, la luz de la verdad y la familia siempre podría romper la niebla. Ahora, estaba preparado para cualquier desafío futuro, sus alas extendidas hacia nuevas oportunidades, y con la seguridad firme de que su historia era una de superación, no de rendición. ¿Y tú? ¿Estás listo para tomar el control de tu propia historia? No esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, comenta tus reacciones sobre este final y compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, solo los verdaderos fans de historias de superación personal lo entienden.